4 consecuencias inmediatas del documento Fiducia Supplicans, que trata sobre las bendiciones no litúrgicas sino pastorales de religiosidad popular a parejas homosexuales. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Recientemente he hecho un video al respecto de mis objeciones a este documento. Ahora quisiera mencionarles 2 consecuencias positivas y 2 consecuencias negativas que tiene este documento en la vida de la Iglesia. Para esto, pues quisiera basarme en una entrevista que ha tenido recientemente el cardenal Fernández. Sin embargo, voy a mencionar lo relativo a esa entrevista cuando toque este punto específico del que quiero mencionarles dentro de esas 4 consecuencias. Comencemos con la primera consecuencia positiva. Para esto dirijamos nuestra mirada hacia lo que se había escuchado muy frecuentemente anteriormente, el camino sinodal alemán. Miremos un poquito hacia allá, recordemos, este camino sinodal pues se ha estado dando, se hicieron unas peticiones al Vaticano, el Vaticano no aceptó algunas de ellas, como por ejemplo que una mujer de la homilía en la misa, por ejemplo, que ya no esté reservado solamente para el diácono, el sacerdote y para el obispo, y sin embargo, dentro de las consecuencias prácticas que tuvo este camino sinodal alemán fue que, sin preguntar al Vaticano, dijeron vamos a realizar rituales para bendecir a parejas homosexuales. Rituales. Entonces, el Vaticano al sacar este documento le está diciendo a Alemania y a los países vecinos que también andaban con las mismas ínfulas de rebeldía contra el Vaticano. Digo porque el Vaticano ha sido claro al respecto de esto. Antes del documento de Fiducia Supplicans se dijo que no se puede. Y sin embargo ellos dijeron vamos a realizar estas bendiciones y hasta crear rituales, obispos de otros lugares como por ejemplo Suiza, Bélgica. Al sacar este documento lo que está haciendo el Vaticano es decirles a ellos pues está prohibido hacerlo de forma ritual. No se pueden realizar esos libros litúrgicos porque esto van a equiparar estas bendiciones como si fuesen algo pseudo sacramental, ¿no? Y para evitar esas confusiones, pues entonces ha tomado esta alternativa de una bendición dentro del ámbito de la religiosidad popular, ¿no? Que también se llama como bendición pastoral, no litúrgica, ¿no? Que ustedes ya saben mis objeciones al respecto, pero quiero presentarles la situación que de aquí se puede desentrañar algo por lo menos positivo, y es justamente esto, que se les está diciendo a estas ciudades, a estos países, a estos obispos, pues está prohibido hacer esto. Y si siguen ustedes con la intención de elaborar estos libros litúrgicos, rituales para bendecir a esas parejas, pues están cada vez más rompiendo con Roma. Eso me parece bueno para que haya algo objetivo, algo en el papel que diga claramente, esto está prohibido por la Iglesia. Y si ustedes hacen esto, van en contra de lo que la Iglesia ha dicho, ya sea con este Papa u otro que quiera ser firme y directo contra aquellas maniobras que intenta realizar, en este caso Alemania, los obispos que están a favor de este camino sinodal alemán, para prevalecer con sus intenciones o sus interpretaciones teológicas, morales que tienen, ¿no? Que no están en plena comunión con la Iglesia al hacer esto que está prohibido, ¿no? De allí pues entonces sacamos una primera consecuencia positiva, y es justamente que hay una ratificación al respecto de la prohibición de realizar estos libros rituales litúrgicos al respecto de las bendiciones a parejas homosexuales. Esto en alusión a aquellos países y obispos que están a favor, en cambio, de la ritualización de estas bendiciones. Y sin embargo, también quiero mencionar que aunque es positivo esto, hubiese bastado solamente recurrir a los documentos anteriores y ya estaba claro de que eso no puede hacer un episcopado, un número de obispos, porque no está permitido por la Iglesia. Pero por lo menos, digo, pues hay una ratificación de que eso está prohibido. Sin embargo, de ahí se desprende también una consecuencia negativa, va como a la par. Y esto es al respecto de el rostro que presenta actualmente la Iglesia, en este caso específicamente alemana. ¿A qué me refiero?
Algunos obispos, algunos sacerdotes, algunos laicos se han pronunciado al respecto de este documento y han dicho nos parece algo muy bueno. Por fin podemos dar las bendiciones libremente, ¿no? Muchos decían, estábamos esperando eso del Vaticano. Por fin tal y tal y tal, ¿no? Una cosa, un momento. El mismo presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor Georg Betzing, pues acepta que esto es algo bueno, ¿no? Que se ha presentado así y la distinción entre esta bendición ritual, la bendición pastoral. Pero a ver, y por eso yo veo allí que hay una cuestión muy grave, ¿no? Muy grave en la iglesia alemana de parte de estos líderes, ¿no? Y es que saca el Vaticano este documento y se prohíbe realizar un ritual y ellos se vuelven contentos porque hay más apertura del Vaticano, pero a la par no mencionan nada, ni piden perdón, ni se retractan, ni hacen alusión en sus comentarios, no mencionan nada de esto. No dicen, ahora entendemos esto y ya, no vamos a hacer los rituales que mandamos a elaborar. Cogen solamente lo que les gusta, aquí, esto de acá, y lo aplicamos a nosotros. Había una señora por ahí, presidenta también de uno de estos grupos de supuestos católicos, disculpen que lo diga así, que decía, ahora el Vaticano está aceptando el afecto, ¿no? El afecto entre las personas, entre las parejas, ¿no? O sea, cada quien jala para donde quiera. Y ellos han tomado esto y han dicho, hay una mayor apertura, ignorando lo que el mismo documento dice, que está prohibido hacer los rituales, alaban el documento porque toman solo lo que les gusta. Y de lo otro no dicen nada. Y esto, digo, nos muestra el rostro lamentable de aquellos líderes religiosos en esta iglesia alemana. ¿Por qué? Porque siguen su camino, no les importa prácticamente lo que diga el Vaticano, por lo menos hasta este momento. Porque no ha habido una orden que diga, ya el Vaticano ha dicho que está prohibida la ritualización de dichas bendiciones, solamente están aceptadas las pastorales siempre y cuando no cause confusión y siempre y cuando no se intente validar estas uniones, porque no va a la unión, ¿no? Sino que va al propósito de búsqueda de auxilio de Dios para buscar la voluntad divina, hacerla en su vida, ¿no? Ahí se realiza la bendición. Sin embargo, ellos no. Solo toman esto de aquí, esto de acá, bendición a parejas y punto, y ahora lo aplicamos como nosotros entendemos, porque se quieren, porque se aman, porque tienen un estilo de vida distinto y hay que bendecir ese estilo de vida. Y por ello, el primer efecto, considero así, negativo al respecto de este documento es una contumacia de aquellos que tienen una agenda que desean realizar y establecer. Toman lo que se les da la gana del documento y lo aplican como quieren. Por ello, una de mis objeciones en el video que hacía anteriormente era esto, que se va a crear un caos y cada quien va a tomar lo que le guste. Segunda consecuencia positiva, en cambio. Tenemos aquí una entrevista realizada a Monseñor Fernández, cardenal, el que ha elaborado este documento que fue aprobado por el Papa. Una entrevista en la que dice, es propio de cada obispo discernir sobre la aplicación de fiducia supplicans. Ok, aquí está Monseñor Fernández. El cardenal prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, cardenal Víctor Manuel Fernández, ha afirmado sobre las reticencias expresadas por obispos y conferencias episcopales respecto a la declaración fiducia supplicans que es propio de cada obispo local hacer ese discernimiento. Que básicamente es también lo que yo decía en las conclusiones del video anterior que había realizado, ¿no? Que cada obispo tiene que determinar eso según dice pues el Catecismo de la Iglesia Católica. Esta reciente declaración del Dicasterio de la Doctrina de la Fe establece una distinción entre las bendiciones litúrgicas y las de carácter informal y alienta la bendición a personas en situaciones regulares y parejas del mismo sexo, considerando que realizadas con determinadas cautelas, es lo que también mencionaba, el documento no es una cuestión herética, pero sí una aplicación pastoral muy cuestionable e innecesaria según lo que ya teníamos anteriormente. Estoy repitiendo lo que decía en el video anterior yo. No deberían
ser confundidas con una aprobación de la conducta o circunstancia contraria a la doctrina. Es decir, que esas bendiciones no se refieren a las uniones, a la relación que hay entre ellos, sino a las personas que buscan sinceramente a Dios. Eso es lo que dice el documento para ser objetivos. En una entrevista publicada en el diario español ABC, el cardenal Fernández responde a las críticas y divergencias expresadas por otros cardenales, obispos y conferencias episcopales. Es que claro, como todo fue caótico, comenzaron a pronunciarse algunos y a ser muy firmes otros al respecto de estas bendiciones que no concuerdan con la acción pastoral, sobre todo de los lugares donde se encuentran, en este caso especialmente en África, pero también en Latinoamérica, asegurando que si el texto se lee serenamente, puede advertirse que sostiene con mucha claridad y sencillez la enseñanza católica de siempre sobre el matrimonio y la sexualidad. Eso está en el documento también, ¿sí? No hay allí una cuestión, repito, herética. En este sentido, subrayó Monseñor Fernández que los críticos de Fiducia Supplicans no podrán estar en desacuerdo con esa doctrina, porque sí, es verdad, se mantiene la doctrina tradicional. Antes de añadir que, a su entender, los reparos al documento se refieren a la inconveniencia de realizar en estos contextos regionales bendiciones que fácilmente se confundirían con una legitimación de una unión irregular. Es lo que yo expresaba también en el documento. Por eso mi objeción. Y aquí él también se hace consciente de esto y dice, sí, es la inconveniencia de la praxis de esto en ciertos lugares porque se presta para malos entendimientos, confusiones y escándalos. En especial en África, donde hay legislaciones que penalizan con la cárcel, inclusive a personas que tienen esas tendencias. Imagine usted una bendición, decía el cardenal, apuntó el cardenal, quien concluye asegurando que es propio de cada obispo local hacer ese discernimiento en su diócesis o en todo caso dar ulteriores orientaciones. Hasta aquí no ha dicho otra cosa que lo que dice el documento y se hace consciente él de que pues la aplicación puede llegar a ser inconveniente, innecesaria, contraproducente en algunos lugares. Continúa la entrevista y el cardenal Fernández afirma en ABC que la bendición informal o pastoral impulsada por Fiducia Supplicans no supone, en el caso de las personas homosexuales, aceptar un matrimonio, ni es una ratificación de la vida que llevan, ni tampoco es una absolución. Eso es importante. Eso es importante inclusive para aquellas personas que han sido demasiado, digamos, como negativas con el cardenal. Y yo menciono inclusive concretamente, lo tengo en mente ahora, a un sacerdote que lo escuché hablando de una manera tan, pero tan despreciable contra el cardenal Fernández. Que no me puede caer bien a mí, que podemos tener divergencias, posturas distintas, visiones distintas, pues eso es respetable. Pero ya luego llegar a despreciarlo, a insultarlo, a decir cosas ya en juicio de sus intenciones, ¿no? Eso me parece grave, es un pecado grave, ¿no? Y seguramente ustedes escucharon por allí no solamente un sacerdote en el que estoy pensando, sino también quizá a algunas otras personas, laicos, no sé. Yo no he escuchado más, sé de ese sacerdote, pero si ustedes escucharon esto de algún laico también, pues esto es un pecado, ¿no? Ya juzgar las intenciones, ¿no? Entonces él dice que la bendición informal o pastoral que propone este documento no supone, ¿qué cosa? Aceptar un matrimonio, ni es una ratificación de la vida que llevan. Es decir, que él sabe que eso no está bien, no se tiene que ratificar la unión, ¿no? Ni tampoco es una absolución, como si dijesen, pues aquí, después de que el Padre nos bendiga, ya ahora aceptamos nuestra relación y permanecemos así hasta que la muerte nos separe. No tiene nada que ver con eso. Dice él, es un simple gesto de cercanía pastoral que no tiene las mismas exigencias de un sacramento. Preguntado por si esta declaración es un primer paso hacia la aceptación de la conducta homosexual o la equiparación del matrimonio en las uniones entre personas del mismo sexo, el cardenal Fernández se ha mostrado tajante. Es totalmente incorrecta esta percepción, y quien lo dice o no ha leído el texto o tiene, dice él, mala intención. Aquí pone como mala leche, es una expresión argentina, ¿no? O tiene mala intención.
Permítame la expresión. Y es que sí, ya cuando se intenta no solamente leer el documento, sino ya buscar intenciones entreocultas que uno puede sospechar, ¿no? Pero ya expresarlas como eso es lo que está haciendo y esto es, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque eso no nos corresponde a nosotros. ¿Quién conoce el corazón de cada persona? Aunque inclusive, digamos así, Monseñor Fernández estuviese ahorita mintiendo. Pero ¿cómo lo sabes? No lo sabemos. Y por ello nos basamos en las cosas objetivas. Continúa. La declaración afirma claramente y hasta el cansancio que se trata de bendiciones no ritualizadas, de manera que no se interpreten como un matrimonio. De aquí podemos entresacar, queridos hermanos, una consecuencia segunda positiva. Me refiero a la figura del cardenal, por lo menos lograr un equilibrio. ¿Por qué lo menciono? Porque hay quienes han hablado en contra de él de una manera tan fuerte, ¿no? Acusándole de tantas cosas. El cardenal, al dar estas dos declaraciones al respecto de que eso tiene que discernir cada obispo y que entiende la situación en diferentes regiones donde esto causa confusión, pues que no se aplique, que el obispo determine y diga esto no se puede aplicar. Pero quizá alguno podría pensar, padre, pero ¿cómo es posible esto? De que en un país, en esta diócesis, no se permite, pero me voy a otro país en esa diócesis sí se permite. ¿Acaso estamos mutilando la verdad? ¿Qué está pasando allí? Pues a decir verdad, en cuestiones doctrinales, pues esto es unánime. Pero en cuestiones de piedad popular siempre ha sido así, que hay ciertos lugares que tienen sus propias tradiciones o sus propias manifestaciones. El obispo es el que determina, eso se va a realizar así o no se va a realizar y cambia según la diócesis donde uno va. Eso es y ha sido así siempre, ¿no? Y ya que esta bendición se suscribe al respecto de una cuestión de piedad popular, entonces, digamos, es lícito, está acorde a la legislación católica de que en tal lugar exista esto y en otro lugar no exista. Esto entonces a nivel canónico es permitido, pues sí. Ojo que estoy intentando ser lo más objetivo. Yo podría ir a mi deseo, a lo que yo quisiera. Por mí fuera pues que no exista esta devoción de piedad popular llamada bendición a parejas homosexuales. Por mí que fuera así y que sea solamente, como siempre, bendición a personas. Sin embargo, entiendo cuál es la intención del documento y entiendo que no, como dice el documento claramente, no se bendice la unión, sino a las personas que conforman esta pareja, que buscan la voluntad de Dios en sus vidas. Esto ayuda por lo menos a equilibrar la visión que tenemos de él. Y la segunda declaración al respecto de su postura tajante del matrimonio, que corresponde a la doctrina tradicional y que no se está convalidando, validando, favoreciendo, absolviendo una relación ilícita. No. Lo deja claro otra vez que no se está relacionando esta bendición hacia la unión de estas personas, sino, evidentemente, como el documento lo dice, hacia la búsqueda que tienen de un auxilio divino para buscar la voluntad de Dios en sus vidas. Esto nos ayuda a equilibrar mejor a la figura y persona del cardenal Fernández. Y de allí, lamentablemente, se saca la segunda consecuencia negativa. ¿Cuál es esta? Con este documento, el cardenal Fernández y el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha perdido delante de la Iglesia Católica, por lo menos de muchos católicos, ha perdido reputación y autoridad. Y esto causa mucho dolor. Para el siguiente documento, muchos católicos estarán como con temor. ¿Acaso traerá otro documento que también cause confusión y que entonces tenga que salir a dar otras declaraciones para intentar un poco equilibrar o algo parecido? Esto es muy penoso porque siempre hemos tenido una referencia. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la congregación antes llamada, ha sido siempre la referencia, dando respuestas normalmente, meridianamente claras. Esto es así, no se puede hacer esto o aquello. En este momento se ha creado y se ha alimentado una especie de desconfianza.
Hay que decirlo. Cuidado, queridos hermanos, cuidado. El dicasterio para la doctrina de la fe no es infalible. Hay que tener esto muy en claro. Sin embargo, siempre ha sido referencia precisa, exacta. Con este documento se ha alimentado una especie de sospecha. Y esto no es bueno y no es sano. Bien, queridos hermanos, sencillamente eso quería presentarles, quería compartir con ustedes. Les pido oración por la iglesia, especialmente por el cardenal Fernández, que el Señor le dé luz para que pueda ser fiel a la voluntad y a la doctrina de la iglesia y que presente en el futuro documentos que sirvan para consolar, que sirvan para traer paz a la iglesia, para traer unidad, para traer verdad en la iglesia católica. Les doy ahora la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la bienaventurada Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.